Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Yo soy Carolina Bello, soy parte de Wimblu. Para los que no nos conocen, somos una plataforma que busca conectar a las personas con la ecología y la cultura a través de historias. Eh, y hoy estamos aquí en un evento con Celina, a raíz de que mañana es el Día Mundial de los Océanos y pues queríamos celebrarlo conversando con Cele, no solamente porque es una gran amiga de nosotros, sino porque también es una de nuestras autoras. Para los que no la conocen, Cele es ilustradora costarricense, pero también es activista y ya está súper involucrada con todo lo que es la ecología y la conservación acá en Costa Rica y sobre todo con el mundo marino. Entonces, bueno, nos encanta tenerla hoy aquí hablándonos sobre lo que hace, sobre su trabajo, pero también sobre los océanos y sobre la biodiversidad. Entonces, Eli, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y, Muchas gracias por la invitación aquí, eh, la primera vez en un live. bueno, y invitarlos a todos. Vamos a hacer algunas preguntas que tenemos como Wimblu para ella, pero también invitarlos a todos para que participen y pueden irnos dejando sus preguntas en los comentarios. Otra cosita que quería agregar que no dije es que Cele también fue parte del último volumen que lanzamos en Wimblu. Hizo una ilustración preciosa para nuestro segundo episodio del podcast sobre las tortugas en el trabajo de conservación de las tortugas en Galápagos. Entonces, bueno, si no lo han escuchado, también pueden ir por ahí. Bueno, Cele, empecemos. Creo que quisiera empezar esta conversación como preguntándote de dónde surge este interés tuyo por acercarte al mundo natural, a la biodiversidad. Si recuerdas como algún momento en que dijiste como me quiero dedicar a esto, quiero que esto sea mi vida, o si fue algo como súper espontáneo, no sé, contanos. Ok, ok, bueno, sí, realmente asumir que al final no, que en este momento me dedico a lo que quiero, es algo que pensando para atrás viene desde la escuela, como de estar dibujando y animalizar las figuras humanas y como de que tal vez lo realista no lo maquillaba y lo trataba como de generar algún tipo de, de mutación entre lo que es animal y ser humano, etcétera. Y esa abstracción fue lo que me lleva como a tal vez tener un contacto directo también con la naturaleza, porque me gusta mucho viajar al mismo tiempo. Pienso que como ilustradora, si no estás ahí con el contacto directo de la naturaleza, pues está difícil poder Ujú. generar un estilo sobre esa apreciación. Entonces, no tanto la idea de copiarla, sino como lo que aprendí de ella en ese momento. Y creo que desde chiquitilla y en Castella se explotó mucho esta parte porque nos incentivan mucho a eso todos los días y creo que ahí luego como algunas experiencias específicas con animales, con encuentros, eh, una danta, un oso hormiguero, que no olvido, un tiburón, un ojo gigante, cosas que creo que hasta ahí llegaron, sí. ¿Y de qué forma sentís que estas experiencias, estas mini experiencias, o sea, de qué forma se conectaron con la ilustración? Porque bueno, tal vez puedes como explicarnos un poco para los que no conocen tu trabajo, qué es lo que haces y qué es lo que hace Dodo Ilustración, que es tu proyecto, y cómo, digamos, de qué forma esta experiencia de en la escuela, observar y todo esto se mezcló con la ilustración. Ajá. Bueno, eso sí fue hace más tiempo después que viajé a Bocas del Toro y por primera vez conocí el mundo submarino y ahí mi mundo cambió por completo. Fue 180 colores que no había visto, que creía que tal vez la naturaleza misma no los producía tanto, y impactarme en unas formas, digamos, como muy orgánicas
totalmente únicas, unas danzas de unos céspedes ahí marinos que vi y cosas que yo apenas salí del agua, así, yo no sé si así, y dije, tengo que hacer algo. Ya, esa fue la decisión, voy a hacer algo, bueno, que salí, hablé con unos amigos que tenían por ahí y fue la primera vez de pensar en hacer souvenirs educativos, como de generar tal vez una forma en que lo que yo sé hacer, que es dibujar, pueda ser ese puente entre el dato científico, el hallazgo, la anatomía de un animal, por qué existe, cómo se reproduce su ecosistema, su realmente entendimiento dentro del mundo y llevarlo a un dibujito que va a dar una práctica que es souvenir. ¿Por qué souvenir? Porque son, en teoría, digamos, más baratos, es un producto, digamos, como accesible y más que todo que para mí fue como por primera entrada pensar que esa es como la exportación, digamos, al mundo, ¿verdad? Somos un país turístico y así voy a presentar esta idea de Dodo. ¿Por qué Dodo? Igual, ¿por qué se creó como esa idea? Es como de tener este empuje de poder dibujar una traducción de toda esta información tan valiosa que hay directamente, porque somos muy bendecidos en estar en un país tan lleno de biodiversidad. Entonces es absurdo, como para mí es como que si yo sé dibujar, ya mi misión es que vamos a compartir, vamos a ver cómo hacemos, pero tenemos que saber por qué ese hongo bioluminiscente, ¿verdad? Porque tú vas ves Ujú, fosforescente, así, ujú, está por allá y también se conoce como um, el endemismo, o sea, ¿verdad? Lo endémico, como lo único, el trópico en sí mismo. Entonces, bueno, sí, ya no sé si me distraje en lo que iba a contestar, ujú. pero No, sí, me super eh, contestaste. Tal vez nada más explicar un poco qué es lo que hace todo ilustración para los que no te conocen. ok, bueno, entonces yo dibujo de naturaleza, biodiversidad, flora, fauna, fungi, sobre Costa Rica principalmente. Realmente han salido algunos otros trabajitos, pero todo más que todo es como para mí es una oportunidad de poder comunicar la importancia de la información que tenemos que conocer como un país, como una responsabilidad de ser un país que tenemos un porcentaje altísimo a nivel mundial de biodiversidad, de otras cosas, premios, reconocimientos. Somos de súper azules, súper verdes, ¿verdad? Y a pesar de contradicciones políticas y decisiones que tal vez no nos tienen muy felices, ahí está, esa es la naturaleza que tenemos que Ujú, proteger ese río, ver cómo lo regeneramos y esa misión, no sé, como que creo que todo cada día trata que un afichito, que un dibujo por allá, digamos, desde esa creación, poder cada vez hacer más accesible esa información, porque a veces creo que pecamos en convencer a los convencidos, ¿verdad? Como que a veces nos ujú. sectorizamos y tal vez algunos esfuerzos se ven muy entre sí mismos y justamente creo que la pandemia vino como a cachetearnos en ese sentido y como a decir, bueno, las, las fronteras no existen, ya, vamos a coger poder entre todos, la imagen volvió a ser súper importante, de repente estamos usted y yo ahí en un cuarto de cada una hablando ahorita con otra gente aquí acompañándonos y son reacciones a lo que nosotros mismos nos hemos dado como ecosistema. Entonces para mí, digamos, Dodo, más allá de ser alguien que ilustra y que hay mucho talento acá y también ilustra, sino quisiera como que siempre cada objeto, cada souvenir o cada proyecto, que tiene varias aristas, tenga un sentido de conciencia medioambiental y principalmente educativa. Como que esa es la rama que me gusta, creo que por ahí Ujú. pues, Bueno, y eso es una cosa súper importante que en algunas ocasiones la ciencia peca, ¿verdad? Que es como de tratar de comunicar los hallazgos o los datos, ¿verdad? Que no siempre se cuenta con eso y no siempre lo hacen de la mejor forma. Lo que hablabas ahora del lugar donde vivimos, de Costa Rica, que es un lugar tan increíble, me recordó un día de estos que me encontré una frase de este ornitólogo Alexander Scott, que vivió muchos años acá, y él decía que el bosque tropical es como la máxima expresión creativa de la naturaleza.
sea, como que no puede haber nada más impresionante y creativo que el bosque tropical, ¿verdad? Hay tantas cosas que de repente se vuelve hasta caótico, ¿verdad? Entonces, como esta forma tuya de interpretarlo me parece súper lindo porque, o sea, como que sacas de verdad cada personaje de ahí, ¿verdad? Y un poco quería como eh, preguntarte cuál es el proceso creativo tuyo, digamos, porque si es más como de que te imaginas algo y lo dibujas, digamos, ya con todas las referencias visuales que tenés en tu cabeza, que me imagino que estás mucho tiempo como afuera en el bosque o en el océano o en el mar, eh, o si haces mucha investigación antes de dibujar algún animal, no sé si tenés como que chequear mucho como la parte como anatómica. ¿Cómo es ese proceso tuyo? ¿Cómo aterrizas una idea al papel? Ok, bueno, mm, tal vez globalmente he tenido algún proceso como una mutación y ha sido muy pandémica en ese sentido porque digamos que estaba en una comodidad y nada más dibujaba manual. Entonces eso cambiaba mucho el sistema operativo, digamos, de cómo hacía todo, ¿verdad? Primero imaginaba y hacía muchos bocetos y eso ya el pueblo lo coloreaba y si mi perro la daba agudo y lo rayaba salada, va de nuevo y eso fue como lo de siempre hasta hace nada que fue inevitable digitalizarse, ¿verdad? Ujú, Y ahí creo que despertó algo más investigativo. Tal vez la cercanía con la computadora misma, como de, por ejemplo, que si alguien me dice que hagamos algo de algún proyecto, por ejemplo, del mar, más que todo, entonces ver qué especie vamos a hablar y en qué tipo de agua se está. Me gusta mucho investigar, digamos, ahorita que estaba haciendo un dibujo sobre el Tárcoles y realmente creo que invertí mucho tiempo en estar leyendo sobre el Tárcoles y las comunidades del lado. Y al final es solo un dibujito. A veces digo, como ujú, que loco, ¿verdad? Y duré, no sé, 2 horas leyendo como cuál es el impacto de los lugares que están cerca. Y em, es en el sentido de que es que lo estoy viendo ahorita el dibujo, entonces es con el ujú. sentido que quería como englobar la existencia misma de solamente el río, entonces realmente eso creo que se da porque me gusta mucho viajar, exacto, y creo que la inspiración está ahí en directo, o sea, en la naturaleza misma, en el mismo momento que me siento incómoda de no poder estar donde estoy, es porque siento que como mi ecosistema me está molestando, voy para la playa en general y si no a la montaña. Y, y bueno, la pura verdad, por ejemplo, ahorita que estamos en San José, hay un parque aquí nomás y he visto un montón de hongos y de otras cosas, como también como que de repente se abre, no se deja como de, esto es lo que me ofrece el panorama, sino como que soy yo viendo el mundo. Entonces, creo que el proceso ahorita sí es bastante investigativo, dependiendo, pero cuando dibujo en lienzo, sinceramente ni siquiera hago un boceto. Yo cojo el pincel puro y me tiro así, desde pequeña ha sido así y no ha costado, más bien cuando me piden algún tipo de propuesto de boceto, para mí ahí está el trabajo en proponer eso, a ver cómo siento esa idea, Ujú, porque confío mucho en lo que se vaya a crear ahí. claro. ¿Y sentís que de alguna forma como ilustrar este mundo natural te ha conectado más con él, digamos, con el Ah, planeta? sí. O sea, de qué forma sentís como que, o qué tipo de conexiones? Bueno, me acuerdo una vez que para mí fue como muy impactante, que fue como que estábamos buceando y un tiburón empezó a perseguir a otro y se armó como esto, todo el alboroto que va después de estos dos cuerpos entre todo y yo como que estaba en detrás de la escena y veía donde como que, exacto, todo se iba activando mientras ellos iban en ese, digamos, juego natural y, y verme tan vulnerable y al mismo tiempo tan activa en ese lugar que, ay no, otra vez, no sé si estoy contestando, ¿qué?
No, que de qué forma sentís que te conecta o sea, que la ilustración y el trabajo que haces te conecta con el planeta y con la naturaleza y con todos estos seres que observas. Bueno, sí, y por ejemplo, esa experiencia de como que, ¿cómo le digo? Como que tal vez antes había tenido una experiencia muy apacible, de estar viendo como eso, ¿verdad? Como la armonía, ¿no? Ujú, Y recuerdo como que ese momento ahí en medio de ese agua y donde usted solo escucha su respiración, o sea, claro, ¿verdad? Como nosotros somos parte de todo esto, me siento parte de afuera solo por la razón, por creer de pensar, mira, bueno, este tiburón, esa especie persigue a esa otra, ¿verdad? O esto actúa de esta forma, porque de alguna forma me siento segura, bajé aquí, ¿no? Con una maquinita toda pequeñita, y estoy confiando en eso, y como inmediatamente querer, por ejemplo, tener, ojalá un lápiz y poder dibujar ahí mismo. Entonces, yo creo que hacía con la silueta del dedo así, decía, ok, es que, hay una milialitita en esa letra ujú, y cosas que por eso yo siento y estoy cada vez más feliz de que conozco, es como por semana últimamente he conocido a muchas personas por esto de la pandemia, creo yo que la internet hizo que nos uniéramos fácil o no sé, gente que está luchando por los océanos o biólogos y biólogas que andan en unas misiones ahí de investigación y entonces es ahí donde se confirman cosas, de decirle como, mira, esa especie, yo le vi un piquito, claro, porque son ellos los que estudian esa idea, entonces también parece que dentro del proceso creativo de Dodo ha crecido también entrevistas, preguntarle a personas cosas y validar esos datos y confiar ujú. más en la Claro. experiencia de un pescador ahí a que como en Google investigando. Entonces como que no O sea sé que si no solo te ha acercado al mundo natural, sino a la a gente que se ujú. dedica a esto. Completamente. Una vez una organización me invitó para que nada más fuera una comunidad a contar mi experiencia como lo que hacía. No puede creer, yo había montado una avioneta hacia ese lugar, como diciendo, como en serio, voy a contar mi experiencia. Y cuando llegué ahí entendí todo, y dije, claro, claro que había que contarla, porque venían 8000 experiencias otras, ¿verdad? De vuelta, y se armó un taller demasiado bonito, porque era para, la idea era ilustrar y generar materiales para que esta comunidad, que ya está muy organizada, luchara contra la cacería del chancho monte. Entonces me acuerdo que cuando iba en esa avioneta, digo, wow, qué gente voy en esta misión, yo soy realmente una dibujante, ¿verdad? Yo dibujo y de repente tiene sentido que viaje y cuente. Y cuando esto que te digo, cuando ya hablan, y por ejemplo saber que uno de ellos eran cazadores, entonces que eran los que estaban hablando sobre las rutas, como todo eso para mí fue como, qué bien, ¿no? No solo el campo tenía que ser biólogo o tal y tal, sino como que hay un montón hay que crear ese campo para poder juntos hacer cada vez una idea más nutrida, que sería una educación ambiental. O sea, para Ujú, mí, por ejemplo, que Costa Rica, no sé si aspira a que en el MEP de educación ambiental y ahora todos los que estén, pero sí me parece que sería eh, acorde a que nos llamemos Costa Rica esenciales, somos superverdes, todo esto y muy turísticos y que no sepamos mucho como de, por ejemplo, la situación del pez sierra en el país, la ujú. situación del tiburón, qué pasó con, no sé, por qué de repente en San José veo más pericos, ¿verdad? Antes no tanto, ¿verdad? Como toda esta relación hasta de cómo el Estado ha intervenido o ha crecido en algunos tipos de cosas, las organizaciones comunales, que eso a mí es lo que más me interesa, por decirlo así, porque creo que ahí es donde está más el poder de cambio. Ujú. Y de qué forma? O sea, porque esto que decís, o sea, no sé, pienso que tal vez la gente que compra tus productos o que trabaja con vos, de alguna forma adquiere como esa sensibilidad que vos tenés, que vos adquiriste a través de ilustrar el mundo natural. Pero me pregunto si de repente sabes cuál es el impacto, digamos, de esas ilustraciones o de esa gente que te consume, por así decirlo, ¿verdad? Que consume tus ilustraciones, si sentís como que de verdad estás sensibilizando a la gente o si has como recibido algún comentario, porque, bueno, un poco que creo que esta conversación la hemos tenido, pero es como que
a veces la conservación se olvida de que una parte muy importante es sensibilizar, ¿verdad? Y que es parte de la educación, pero la sensibilidad es algo que se adquiere por medio de los sentidos, ¿verdad? Y los sentidos no siempre, o sea, esa sensibilidad no se adquiere solamente con la información o con los datos, o con, ¿verdad? Sino como desde otras experiencias más sensoriales, y que creo que la ilustración cumple con esas cosas, ¿verdad? Entonces no sé si tenés como, no sé, si sentís como que de verdad la gente, o sea, que tu intención de sensibilizar a la gente es clara o es efectiva. Ujú. Bueno, sí, creo que en cierta manera lo ha sido, tal vez más que todo porque desde que me propuse crear no solo productos, ¿verdad? Porque por supuesto es para crear esta idea de marca que le hablaba, que pudiera como exportarse, que sea como accesible, etcétera, el poder compartir los animales y colorearlos y entretenerse en un aeropuerto, en cualquier espacio, ¿verdad? A también generar proyectos donde el objetivo principal sea enriquecer algún tipo de comunidad conforme artísticamente. Entonces, eh, pues creo que sí, espero que haya generado alguna mella, algún cambio. Por ejemplo, bueno, volviendo a ese lugar, el Rancho Quemado de Osa, yo topé con una comunidad muy organizada, liderada por una señora increíble, y las ideas era como si estuviera trabajando con el mejor equipo del mundo, así como que yo decía, bueno, ok, hagamos esto, vamos a hablar sobre la situación del chancho, vamos a hablar sobre la anatomía del chancho, el ecosistema del chancho, las rutas de cacería del chancho, los peligros del chancho, ¿verdad? Y lo tenían súper mapeado. Ahora sí, cada niño va a dibujar algo respecto a ese tema y vamos a hacer un juego gigante. Vamos a motivar también movernos. Entonces, van a hacer unas tarjetas con esos dibujos de los niños y generar como esta dinámica, ¿verdad? Uh -huh, Ahí de movimiento, no sé. Y uh -huh. luego de ahí un producto para que ellos digamos, financiaran algunas cosas. Entonces recuerdo como luego algunos chats con esa señora y ver que estaba muy feliz de algunos avances que al final y para mí no eran tan grandes o, ¿verdad? Ambicionaba un poco y es como ese aprendizaje también de que tal vez usted tiene un ritmo y tiene que aprender a que en el bosque, en el mar, en los diferentes ecosistemas de nuestro país, los ritmos son diferentes Uh -huh. también, ¿verdad? Yo tengo una propuesta ahí a trabajar al Caribe y esto va a responder según esa comunidad. Entonces, esa experiencia, los murales, hace poco que hice un mural y la gente paraba a tomarse selfies, yo desde el primero no podía creer, como, en serio, y luego otro y otro, y eran personajes, entonces se iban tomando por uno, y ver que la gente se tomaba en serio, ¿no? Como, qué bonito, Lindo. y cómo, y Y que se solo sacaban. hecho desde colorear, porque bueno, yo una vez te compré unas tarjetitas para que mi sobrino coloreara. Y como solo el hecho como de agarrar el lápiz y empezar a dibujar, a pintar eso que dibujaste, es como ya, o sea, ya ahí como estás generando una conexión de esa persona con ese animal o ese espacio natural, ¿verdad? Que está ahí en el papel, ¿verdad? Eso es como, me parece a mí como muy valioso. Sí, a mí me parece que tal vez por medio de lo lúdico del juego se puede generar una relación muy práctica, muy como ejecutiva, digamos, muy eficiente con respecto a eso que hablamos, a esa información cruda, digamos, pero en un ambiente de juego hay un aprendizaje muy implícito. Entonces, eso es como a mí lo que me mueve de que deje seguir generando estos articulitos, digamos, que también a su, como lo dice el nombre, o sea, articula, de hecho, es como family games o cosas así, como que me gusta que haya ese aprendizaje o esa curiosidad también de preguntarse entonces qué especie es esa Ujú. y Cele, ¿y cuál, digamos, ha sido esa experiencia, digamos, la experiencia más maravillosa que te ha llevado Dodo la ilustración? Porque bueno, no quiero adelantarme, pero
para mí, bueno, sé que has estado en la isla del Coco y para mí eso debe ser como una cosa increíble. No sé si nos puedes contar un poco sobre eso. Bueno, sí, sí, justamente eh, uno de los mayores regalos que me dio la ilustración fue ir a la Isla del Coco y de hecho ir en esa condición, que fuera una invitación a inspirarme para poder generar material para colorear y poder compartir ese misticismo, ese valor único que tiene esa isla. Y entonces en el 2016, como dije yo, empezó esa relación. Me enamoré, nos enamoramos, como suele pasar con esa isla, con ese pedacito de tierra y de mar. Y empezó como, de hecho, venía de atrás, pero ahí como que explotó porque esta idea de la misión de tener que proteger los océanos y convertir un cotidiano y cada acción pensando en que esta basura puede llegar directa al mar, así o puedo evitarlo de tal forma. Eh, Voy a ayudar a esa organización a hacer algo, ¿verdad? A generar ese cambio. Y, y sí, bueno, sí, como parecía de película, yo no puedo creer que me dijeran como, bueno, ¿quieres inspirar a isla? Bueno, sí, sí, obvio. Y llegar allí y quedarme tras eso mucho tiempo. Y justamente ahora que me dijo algo con la naturaleza, hace poco recordaba uno como más pequeño, más, ¿cómo le digo? Como, bueno, varios momentos sí fueron ahí. Y uno fue como, me acuerdo, levantarme de noche y con el foco como alumbrar y eran cientos de ojitos, así, era como de noche con una luna, un montón de venados muy, muy cerca, ¿verdad? Y ellos que son todos asustadizos y ahí están como muy, muy cerca. Y ese día yo estaba impactada y me desveló toda la noche porque el paisaje era como decir, sí, para pintarlo o para tomarle una foto, ¿verdad? Como para guardar, así es la experiencia estética per se, así, yo no quería moverme de ahí. Obviamente son esas cosas que duran un segundo, ¿verdad? Se mueven. Y la otra en antagonía, porque realmente el venado viene a representar una especie introducida en la isla, y la otra fue como más bien con un tiburón, y, y estar ahí en el azul, y ellos iban a iban a una familia, digamos, un montón de tiburones iban ahí abajo, y nosotros estábamos todos felices viendo, mis compañeros digamos que estaban un toquecito más adelante, y un tiburón se devuelve y se viene directo, directo, directo donde yo estaba. Yo no sé cómo sentirme. Ya la cosa era increíble, era muy, muy grande. Y también en paralelo me impactó porque uno, pues en las películas o lo que sea, o de hecho en la estética en general, las cosas están nítidas. Y ver tiburones con cicatrices de anzuelos, ver rasguños así, ¿verdad? Como de la vida que han tenido, por super históricos que son increíbles, Ujú. daba un valor y al mismo tiempo un susto. Entonces, para mí, ese acercamiento, él se vino, y me pasó realmente muy cerca, tan cerca que yo vi las estelas entre su ojo, los colores. Y por Wow. ejemplo, ahí es un momento en el que yo digo, como que uno haber tenido, capturar ese momento, ¿verdad? Porque usted sabe que solo es ahí, usted y él, y eso. Inmediatamente nos vimos y volvió a bajar y se fue. Y, y bueno, la gente está de la par, me vacilaron, digo, casi se la come, digo, un montón de cosas, ¿verdad? Pero yo decía por dentro, qué increíble, yo ahí Ujú. llamé al poder suricata para ver si me desmayaba y apagaba el corazón un rato, porque digamos, fue muy cerca, un ser muy grande, una pasividad, una curiosidad, eh, quitar esos arquetipos del tiburón es terrible, me va a comer, ¿verdad? Más bien ver como lo majestuoso. Cele, y hablando de eso, de tal vez si nos pudieras como, vos que estás como tan enterada, porque bueno, ahorita está pasando una situación con los tiburones acá, con su protección, digamos. Entonces no sé si tal vez nos puedes contar un poco sobre eso, sobre la situación actual de los tiburones, sobre todo en la isla. Ajá, bueno, precisamente Costa Rica es un lugar como muy agradecido en sus condiciones, entonces como que
funciona como un tránsito y un lugar perfecto para un montón de tiburones, ¿verdad? Entre esos, el tiburón martillo, el sedoso y el zorro no estaban catalogados como animales silvestres. Ujú, Entonces, digamos, es como preguntarse, a ver, doctor, que en serio no son silvestres, o sea, es eso que está en el mar desde hace millones de años, la cadena ¿verdad? ujú, De todo lo que pertenecen, ¿verdad? Y que, no, yo creo que no hay nada que esconder, o sea, son intereses que se nos escapan a nosotros como ciudadanos tal cual en el entendido que parece que son decisiones mal tomadas, políticas o demás, no sé qué decir respecto a eso, más que no se está considerando el tiburón como debe ser, sino que sigue siendo, según Incopesca, comercial. Entonces, por eso y ahí realmente, a pesar de que por un lado celebramos, por otro lado seguimos preocupados porque se queda ahí en el mar otra realidad. Entonces, por ejemplo, en estos momentos, hace nada terminó una expedición de un barco que iba de Galápagos a la isla del Coco, de la isla del Coco a Galápagos, a, con unos investigadores a generar conocimiento, ¿verdad? Investigar, marcar tiburones, hacer estudios de ADN y demás conocimientos en la vía esta migratoria que usan los tiburones. ¿Por qué? Porque cada parque tiene su área protegida, cada parque tiene, imagínense, nosotros, para hacer una pausa, pero nosotros cómo nos entendemos en nuestra relación con Galápagos, ujú, pregunto, con Ecuador, como costarricenses, ¿verdad? O sea, realmente casi no existe. Y si nos ponemos finos, realmente debería existir y muy cercana, porque tenemos el agua como esta, este conectado, límite, sí. Ujú, ¿verdad? O más bien compartimos, no hay límite, ¿verdad? Más bien deberíamos, entonces los esfuerzos ahorita que yo llamaría es mucho a poner ojo en la migravía, que sería como tratar de ver cómo protegemos esta vía entre esos dos lugares que es usada por los tiburones y que por supuesto, dado que no está protegida, está muy dispuesta a la caza, a demás cosas, ¿verdad? Que implica, ujú, eh, el valor del tiburón. Eh, entonces, bueno, pues yo creo que la situación de Costa Rica es que no ha tenido una posición seria ni decidida respecto a esto. Hace poco hubo una campaña para recolectar firmas, ya se entregó eso, para pedir que ya Infopesca pues acate esas directrices que el MINAE acaba de dar. Eh, yo como ilustradora, digamos, nada más como que leo, traigo ujú. eso, me indigno, trato de hacer un dibujo al respecto, pero sí, me queda igual, siempre la cuestionante como de hacia dónde vamos con esta situación, ¿verdad? Porque el tiburón no solamente en Costa Rica está ahora en peligro por la caza, por el aleteo, por las condiciones políticas, sino también por la falta de información, por la contaminación de los mares, ¿verdad? Es por su falta de estatuto ya como un animal protegido, ¿verdad? Tiene un alto porcentaje ya, no existe. Entonces, ¿verdad? Es como unas condiciones muy polares respecto a un animal Ujú. que yo pienso que también hay algún tipo de alejamiento en el conocimiento de algo que está en el mar, ¿verdad? Como que no vaya a Y buscar, que ha ¿verdad? estado por cientos de años. Y ha estado por cientos y cientos de años, más bien es el papá del mar, ¿verdad? Es el dueño. Ujú, Y considero yo que justamente lo que hace falta, o sería muy vital, es compartir esa información desde lo anatómico, sus condiciones, sus costumbres, rutas, eh, donde se reproduce, las estaciones de limpieza, ¿verdad? Hay un montón de cosas que se como, porque aquí no se hace todo en la vida del tiburón, ¿verdad? Como claro. entenderlo dentro de ese gran ecosistema y el papel vital que nosotros que somos realmente muy pequeñitos cumplimos. Ujú. Sí, Eh, de hecho un día de estos oía, bueno, leía una frase que es que
los seres humanos no protegemos lo que no amamos, ¿verdad? Como que uno tiende a proteger lo que uno ama, pero uno no puede amar algo si no lo conoce, ¿verdad? Entonces, un poco ahí está el rol de nosotros como comunicadores y como generadores de contenido, de hacer que la gente se acerque un poco a estos otros seres que no son humanos y que tienen los mismos derechos de vivir en este planeta y las mismas necesidades de ser protegidos y de ser libres y de, ¿verdad? Yo entiendo como todo el complejo sistema ¿verdad? Que está alrededor de la biodiversidad, que pues, temas sociales, económicos, un montón de intereses, ¿verdad? Que ahí que lo rodean, pero me acordé de esa frase porque sí, es cierto, digamos, como que la gente no tiene un acercamiento con los tiburones más que el miedo y la, digamos, el prejuicio que hay alrededor de ellos, ¿verdad? Entonces, qué importante como esto de enseñarle a la gente, educarla y sensibilizarla para defenderlos, ¿verdad? Y no solo como ubicándonos en una posición de nosotros somos los que tenemos que defender a los tiburones. Ellos se pueden defender solos. Lo que pasa es que no somos los humanos los que los estamos matando, ¿verdad? Y no estamos matando dos o tres, estamos matando millones, teniendo otras posibilidades, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece súper importante y justamente me lleva a la última pregunta que tenía para vos, Ele, que es, gracias, ya que tenés toda esta experiencia y has estado en el mar con esos animales tan increíbles y con, bueno, y con otros miles de animales también, ¿cuál dirías vos que es como, cuáles son las cosas que podemos aprender los seres humanos de estos animales tan increíbles y, o sea, qué cosas podemos aprender de ellos, de su comportamiento, de su relación con otros seres, con su ambiente, que puedas compartirnos hoy aquí para cerrar la conversación? Yo diría que sería la palabra equilibrio. Sí, la palabra equilibrio sería lo que yo más puedo aprender de esos seres tan increíbles, majestuosos. Igual, digamos, por ejemplo, las ballenas, también el comportamiento que tienen al proteger a su cría. Experiencias, por ejemplo, con pulpos, cómo defienden, digamos, de cosas como increíbles debajo del mar. Y, y ver que al final, eso que te decía, como lo sorprendente era alguien, oíme, a un tiburón, digamos, marcado, cicatrizado, que hubo un conflicto, ¿verdad? Y luego verlo Ujú. libre ahí con el montón, los otros, ¿verdad? Caminando entre un montón de otros animales, como decís, ¿verdad? Esa combinación, toda esa idea de algunos gigantes entre un montón de chiquititos, me parece que es porque hay un respeto del equilibrio, de cómo, por qué están ahí cada uno, ¿verdad? Cada uno comerá lo que necesita comer y deja, y es porque eso, es que esa cadenita que hay entre todos ellos, ¿verdad? De cómo uno ve un pececito comiéndole las cositas al otro, eh, porque un pez se esconde precisamente en ese tipo de anémona para que no lo piquen otros animales, ¿verdad? Y entonces como... em, cuando uno sea como sentirse ese bicho más, ¿verdad? Y entonces como de Ujú. repente va a tocar ahí, se va a poner un risco, cuidado, ¿verdad? Como que tener como esa idea de dentro de ese alboroto universal, pero submarino, usted es un ente más, ¿verdad? Y compone ese equilibrio. Entonces es lo que me parece que es lo más adecuado, porque por ejemplo, ir a una zona rural en la costera, ojalá, en la que el conflicto es social, donde se ve que pues pescan tiburón porque necesitan vivir y al mismo tiempo no tienen dinero, ¿verdad? Las condiciones son muy Ujú. precarias. Entonces ahí se ve un conflicto nosotros como ese ser, parte de ese ecosistema, pues es parte de ese entendido, ¿verdad? De todo lo que nos estamos haciendo nosotros mismos, pero que estamos agarrando a esos entes igual, entendiéndolos como parte de este todo. Por eso yo creo que en definitiva, si no hay una conciencia del por qué esto se desequilibró, no va a haber cambio, ¿verdad? Ujú. Porque si no, bueno, como hemos hablado, nosotros tenemos que ensucian y limpian los peligros, Ujú. Sí, ¿verdad? exacto. Llegamos a una, pues, de una maquinaria como que clásica del capitalismo, digamos, en las que podemos llevar la conciencia eco y todo esto,
e igual mantener algo que no está funcionando, Ujú, ¿verdad? Por ejemplo, generar proyectos que tengan alguna idea eco, pero al final y ensucian más de lo que hubieran sido si no existieran, ¿verdad? O promesas políticas, hay un montón de cosas que tal vez no están bien pulidas en ese entendido. Entonces, sí, yo creo que un mar sucio es porque no hay equilibrio. ujú, Un ambiente laboral entre nosotros está sucio porque no hay equilibrio, ¿verdad? Hay alguien muy dominante, otro muy pasivo. Entonces, entender eso en cualquier ecosistema, hay mucha humedad, entonces las plantas están, y eso es como lo que creo que es lo que más aprendí, y entonces entenderse ahí y ser parte de ese equilibrio, lo que más se ujú. pueda. Buenísimo. Sí, es muy loco porque pese a que el tiburón es un gran depredador, es al mismo tiempo puede mantener ese equilibrio, ¿verdad? Es que es como muy interesante como todo esto del respeto que puede haber por otras especies que él no necesita comerse porque, porque su función es otra, ¿verdad? Bueno, tal vez invitarles a todos a que compartan sus preguntas. Por aquí tengo una, que nos dicen que si tener libros ahorita, para niños, por ejemplo, que sería muy bueno transmitirles ese mensaje a ellos por medio de la naturaleza. Sí, claro, tengo libros para colorear, de animales, de lugares de Costa Rica, animales submarinos, y muy próximamente, como de ya temáticas, digamos, un libro que estoy escribiendo precisamente en conjunto, ahora que dice ella, ahí va esa persona, a un teatrino. Entonces, como llevar un tipo de audiolibro, libro y algún tipo de arte con un mensaje de conservación. Y en ese caso, por fanatismo, voy a empezar con la isla del Coco y el personaje principal es el tiburón. Pero bueno, ya el proyecto está con tres parques y sería Corcovado, el principal sería el Jaguar y eh, Palo Verde, y el principal es el Javirú. Entonces tenemos como este mensaje de las aves, mamíferos y personaje del mar, en donde la idea es también poner en alto el papel no solamente digamos, nosotros porque somos reconocidos por un sistema de protección del sistema de áreas protegidas que incluye unos guardaparques también, entonces también reivindicar por medio de cualquier tipo de acción artística esa labor, ¿verdad? No es cualquiera que deja su familia y se va a meter ahí a cuidar y, y luego de que nosotros realmente no lo vemos así, tan ese orgullo, pero me encantaría que Adobe pueda llegar a fomentarlo. Y es Ujú, que vamos al Irazú, vamos a Ballena, tomamos la foto, pero realmente estar conscientes que eso es un área protegida que quedan muy pocas realmente en el mundo, ¿verdad? Que es una lucha tenerlo protegido, que no caiga en concesiones, vamos a gestionar ya mismo, ¿verdad? O ujú, porque el Ripoll Corcovado de repente está carito, ¿verdad? O cómo no hay condiciones iguales, un poco más equiparativas para centroamericanos. No sé, ujú. ¿verdad? No se entiende ahí, tal vez sea un sistema que ya necesita un refrescamiento, pero definitivamente eso es lo que tenemos que salvarnos. O sea, Claro. te No, puedo decir que y los niños son como los que van a liderar este planeta, entonces hay que llegarles por ahí, de fijo. completamente, aparte yo hice eso, digamos, pensando en niños y de repente los papás a veces me compran un libro y dicen, bueno, ya lo coloreé, ahora quiero uno para mí. Entonces realmente yo creo que es que el niño nunca deja de ser, ¿verdad? Nosotros crecemos en cuerpo y somos, si lo dejamos ser, seguimos siendo unos niños creativos y podemos, es lo que me gusta de hacer de colorear, es darle la creatividad a la persona que si usted quiere que la danta que sea rosada, Exacto. no importa, ¿verdad? Entonces, que la creatividad por medio de esta información. Ujú. Aquí tenemos otra pregunta de Pablo. Dice, desde su perspectiva, ¿siente que al hacer trabajo con un carácter didáctico, estás practicando un activismo que quizá tiene un impacto más a largo plazo? ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil? Más a Ah, corto plazo. Ujú. ok, sí, para mí más bien, digamos, la educación y específicamente la educación ambiental, para mí más es como la llave, la clave, el cambio. Y, y creo que, por ejemplo, yo creo que tenemos todas las
las pócimas, así las herramientas para poder generar escuelas informales, por así decirlo, de educación ambiental. ¿Cómo? Un caso, nosotras ya cogemos un carro, nos vamos a Draque, jale, ahí a conocer, ¿verdad? Como turistas nacionales, y de repente todos los residuos que hicimos los dejamos ahí, en ese hotel o esa cabina o en la casa de nuestros amigos y nos vamos para acá y en ese lugar no había un sistema de recolección. Entonces la gente ni Ujú, siquiera se para porque como no hay nadie que lo recoja y nosotros nos vamos a San José y ese ujú, impacto queda ahí, directito, ahí, a 100 metros del agua. Entonces, creo que la educación, digamos, podría generar esa necesidad, ese impacto para que, por ejemplo, una comunidad que a otras han puesto el ejemplo, con inversiones ujú, muy pocas o con justamente articulando, buscar unos financiamientos, puedan hacer pequeñitos cambios como composteras comunitarias, huertas, separación de residuos y todo, y creo que eso no se genera de la nada. O sea, un vecino loquito lo hace y otros va a haber una apropiación de, pero cuando los cambios se hacen en colectivo, porque hay una información de la necesidad de que, ujú, sí, no, ya, o sea, no pongamos todas las botellas de todo revuelto, hagamos que para mí más bien esa educación aquí viene del pueblo, o sea, de la masa, de la voz hacia las direcciones, porque yo, ujú. digamos, si fuéramos alcaldesas ahorita, yo de que un barrio está súper organizado, ya puso todo en bolsitas separadas y que, ¿verdad? Pues por supuesto colabora en un tipo de decisiones. Pienso yo a mi mundo hippie de positivismo, ¿verdad? Pero al menos ya se hizo ese cambio. Y Sí, ese cambio no se genera si no hay, o sea, entonces es ahí donde periodistas, fotógrafos, pintores, para mí eso es como ya mismo el poder colaborar, porque no cualquiera puede plasmar eso en dibujo. ujú, Eso es claro, ¿verdad? La idea la podemos entender todos, ¿verdad? Yo no lo dudo. El problema es que tal vez no la mayoría tiene esa canalización de talento, por así decirlo. Entonces, pues ahí sí, estamos para eso. sí, sí, es parte como sí, de educar, como decís, que si queremos ver como efectos a largo plazo, hay que educar y sensibilizar a la gente, porque si no, como decís, vamos a seguir protegiendo los que protegemos y ensuciando los que ensucian. Vamos a Exacto. ver si tenemos alguna otra pregunta. Aquí, allí dice, hablas mucho de la corporalidad de los seres que dibujas y a la vez la ilustración requiere involucrar tu propio cuerpo. ¿Nos puedes hablar de ese encuentro de cuerpos o sensorialidad en tu labor? Wow. Está difícil, ¿eh? Eh, como la posición de mi cuerpo, bueno, muy interesante. Creo que tal vez yo soy alguien que es mucho más emocional y cabeza que cuerpo en el entendido a la hora de pintar. ¿Por qué? Porque escapé siempre más bien de la anatomía exacta y esa transformación, digamos, que todo lo pregunta ella, eh, pero sin duda alguna como que sea alguien muy performático y me explore a mí misma para poder dibujar, creo que no, tal vez eh, lo que podría decir es que todos los días soy muy consciente y agradecida que tengo mi mano, que tengo dos y que tras de eso con las dos dibujo. Hace poco me manejé los dedos mal, mal, digo, pensé que ya que se pues los había quebrado y, y en ese segundo fui muy consciente de lo valioso realmente, o sea, ya las quería, pero bueno, fue como increíble y eso creo que podría ser mi acercamiento más fuerte con el papel de mi cuerpo. Y ahorita mismo que me acabo de acordar de también otro accidente que tuve, casi tuve, y en el segundo antes de pensar que lo íbamos a tener, bueno, estaba con mi abuelo. Yo me quité los anteojos y pensé que íbamos a chocar, ¿verdad? Entonces y le dije, abuelo, me los voy a quitar porque si quedamos vivos no quiero quedar ciega. Mi abuelo, "¿Pero qué le pasa?" Y yo, no, porque qué difícil es, luego como pinto. Y ya luego pensaba esto, mi abuelo me acuerdo que dijo, que yo dije eso, y era como que loco, no había pensado la importancia que le tenía a la vista como Ujú. sentido, para nada. Porque usted igual, por supuesto que puede pintar sin vista y también sin manos, estamos de acuerdo, pero de ya que uno lo tiene, ¿verdad? Tal vez fue como esos dos momentos de susto de que me los van a anular
y agradecer ese sentimiento. Ujú. Pero sí, tal vez en general estoy mil veces más eh, buscando referencias a cosas de animales, digamos, o como posturas y cositas animales que algo corporal. Aunque me gusta bailar. No sé, Ledia, y agradecerte muchísimo haber compartido con nosotros hoy. Estuvo lindísima esta conversación. Aprendimos muchísimo sobre lo que haces y sobre los animales y el océano. Y bueno, y si quieren contactar a Celina, pueden escribirle a Dodo Ilustración, ¿verdad? Si estás en Instagram. Eh, y ahí la pueden contactar. Y bueno, y muchas gracias por apoyar estas iniciativas. Nosotros, igual que Cele, estamos buscando sensibilizar un poco a la gente en el tema de la ecología a través de las historias, a través de cómo conectamos la ecología con la cultura, con la espiritualidad, porque creemos, igual que Cele, que es súper importante establecer estos vínculos porque no podemos trabajarlos por separado, ¿verdad? Hay que hacerlo todo junto. Entonces, bueno, agradecerles y invitarlos a que estén atentos a lo que estamos compartiendo y igual a Dodo. Si querés apoyar nuestro proyecto, podés compartir este episodio, visitar nuestra revista digital winblue.com, suscribirte a nuestro boletín o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a contenidos exclusivos desde los $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida.